de Valores tienen que entregar información. Bueno, en el 2011 Walmart vendió alrededor de 385 mil millones de pesos. Es la segunda empresa con más ingresos en el país. La primera es una empresa del hombre más rico del mundo. Hasta ahí le dejo. El caso de Walmart, con esos ingresos, 385 mil millones, registra una cantidad o manifiesta una cantidad de utilidades y a partir de ahí tiene que pagar impuestos. Pero hay una serie de mecanismos que terminan siendo privilegios para las grandes corporaciones. Uno de ellos es el que consiste en diferir el pago de los impuestos, en echarlos para adelante, en recibir como créditos fiscales. Bueno, en el 2011 Walmart paga cerca de 7.200 millones de pesos de impuestos, pero difiere 7.140 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto termina pagando en el 2011? Con ingresos de 385 mil millones de pesos, termina pagando 70 millones de pesos. Si ustedes hacen la cuenta de todos los ingresos, terminan pagando el 0.001. Entonces, esto no se puede seguir manteniendo sin actos autoritarios, convenciendo, persuadiendo. Hay que pedirles que contribuyan, que paguen los impuestos. Afortunadamente hay una corriente en el mundo de multimillonarios que están ahora planteando el que quieren contribuir más. El segundo hombre más rico de Estados Unidos, Buffett, está planteando eso y su razonamiento es sencillo, pero muy claro. Dice, es que no es posible que mi secretaria pague más impuestos que yo. El caso de Walmart, por ejemplo, yo les aseguro que proporcionalmente paga más un trabajador asalariado, paga más un profesionista, paga más impuesto un pequeño, mediano comerciante, un pequeño, mediano empresario. Entonces, esto además es violatorio de la Constitución, que establece que los impuestos se deben de cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Entonces pensamos que sin aumentar los impuestos, es más, vamos a quitar el IETU. Solo terminando con estos privilegios fiscales, vamos a tener una hacienda pública más fortalecida. Calculamos tener 800.000 millones de pesos. Y ese dinero es el que vamos a utilizar para impulsar el crecimiento. Vamos a aumentar la inversión pública, no para que sea la inversión pública la que permita crecer al 6%, no alcanzaría con la inversión pública. Además, se asfixiaría la iniciativa de la sociedad civil. Y nosotros queremos un modelo económico mixto, de asociación entre sector público, sector privado y sector social. ¿Por qué vamos a aumentar la inversión pública? Porque queremos utilizar ese dinero como capital semilla
para convocar a la iniciativa privada a invertir en proyectos productivos. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Esta fórmula la aplicamos cuando se rehabilitó todo el Paseo de la Reforma, la Alameda, el centro histórico. Por cada peso que aportó el gobierno de la ciudad, la iniciativa privada invirtió 300 pesos. El proyecto lo propusimos nosotros, dimos todas las facilidades para la inversión, quitamos todas las trabas burocráticas y así se pudo rehabilitar Reforma, la Alameda, el centro histórico. Es lo mismo que estamos planteando, aplicar a nivel nacional. Vamos, por ejemplo, a volver a comunicar al país con trenes rápidos, con trenes balas, como en Europa, trenes que tienen un desplazamiento de 300 kilómetros por hora y va a ser así, con participación pública, privada y social. La mayor parte de esos proyectos van a ser impulsados, financiados de esa forma. Con esto es que pensamos crecer a una tasa del 6% anual con muchos proyectos productivos y generar empleos. Esto nos va a permitir también combatir la pobreza, combatir la desigualdad, de dos formas. Primero, si hay crecimiento y si hay empleo, la gente por sí misma sale adelante. Si la gente tiene trabajo y tiene ingresos, va a tener facilidad para resolver necesidades de salud, de educación, de vivienda. Lo primero es echar a andar la economía para que por sí misma la gente pueda salir adelante. Pero también, y eso es lo segundo, hay mucha pobreza en el país y hay pobreza extrema. Y cuando se vive en la pobreza extrema, si no se ayuda, si no hay un apoyo de fuera, un apoyo externo, es muy difícil salir de esa esfera de pobreza y de necesidades. Por eso tenemos que garantizar mínimos de bienestar a los mexicanos. Tenemos que garantizar el derecho a la alimentación, que ningún mexicano se muera de hambre, que podamos garantizar el derecho a la alimentación a todos. También en toda esta idea distorsionada de las cosas para justificar este régimen injusto, siempre salen con el ejemplo de que es mejor darles, enseñarlos a pescar que darles el pescado. Sí, desde luego que sí, pero les enseñamos a pescar y ¿de dónde van a pescar? Cuando uno tiene una mascota en la casa, no se le dice, a ver, vete a buscar tu comida, uno le da de comer. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar de comer a un ser humano? Si no lo hacemos, pues es vivir en el pecado social. Entonces, en tanto no haya normalidad económica, no haya empleo y no haya bienestar, tenemos que apoyar a la gente que sufre. Y va a haber una política de desarrollo social, de apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidades diferentes, a madres solteras. Vamos a impulsar mucho la educación pública, vamos a impulsar mucho todo lo relacionado con el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social. Y tenemos que hacer esto no solo por razones humanitarias, y así quiero terminar, porque ya se me pasó mi tiempo. Tenemos que hacer esto
no solo para estar bien con nosotros mismos, para ser cada vez más humanos, sino también porque debemos de tener en cuenta que si no combatimos la pobreza y no combatimos la desigualdad, van a seguir habiendo manifestaciones por la frustración que produce la pobreza, que produce la desigualdad. Va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odios, de resentimiento, y va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es absurdo el querer resolver el problema de la violencia con la violencia, enfrentando el mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. Una sociedad mejor se alcanza cuando hay crecimiento, cuando hay trabajo, cuando hay bienestar, cuando hay educación y de manera especial cuando se atiende a los jóvenes que se les ha dejado en el abandono, se les han cerrado las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser incorporar a los jóvenes al trabajo, al estudio. Ya estamos elaborando un planteamiento. Hubo un presidente en Estados Unidos, para mí, el mejor presidente que ha habido en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Le tocó enfrentar una crisis profunda, la Gran Depresión, y lo primero que hizo para devolverle la confianza al pueblo estadounidense fue poner a trabajar a todo el pueblo, dar facilidades para que la gente tuviese trabajo. Echó a andar un plan que permitió crear 4 millones de empleos en 6 semanas. Y sobre todo le dio trabajo a los jóvenes. ¿En qué? Pues jóvenes sembrando los campos, reforestando, en obras de infraestructura, capacitando, educando. Hay muchas formas de darle ocupación a los jóvenes. Por ejemplo, muchos profesionistas que no tienen trabajo actualmente, que podrían ocuparse en capacitar, en formar. Estoy haciendo el compromiso de que ningún joven se va a quedar sin oportunidad de estudiar. Se rechazan 300,000 jóvenes cada año que no pueden ingresar a las universidades públicas. Vamos a darle oportunidad a esos 300,000 jóvenes, ya no va a haber rechazados. Vamos a necesitar para eso maestros. Hay muchos profesionistas sin empleo. Vamos a crear un ambiente nuevo. Necesitamos crear una atmósfera de progreso, de justicia, cambiar esta atmósfera de frustración, de inseguridad, de violencia. Y así es como pensamos serenar al país. Para mí, lo importante es